Buenas tardes. Hoy les voy a explicar sobre el trabajo monográfico que consiste en el derecho y la empresa. Eso es mi tema. El derecho y la empresa está dividido en derecho corporativo y la empresa. En el derecho corporativo y la empresa lo que puedo explicarles es que las normas jurídicas consisten en una regla dirigida a la ordenación del comportamiento humano prescrita por una autoridad cuyo cumplimiento puede llevar aparejado a una sanción. También podemos decir que las relaciones interpersonales suponen un consenso, una forma de anonimidad relativa por menos a una mínima de normas comunes. Esto quiere decir que las normas se pueden clasificar en diferentes categorías, según sea el terreno de acción que se aplique. También tenemos a las características de la empresa. En las características de la empresa podemos resaltar que en la primera característica realiza actividades económicas referentes a la producción, distribución de bienes y servicios. En la segunda característica podemos apreciar que combina factores de producción por medio de los procesos de trabajo, de las relaciones técnicas y sociales de la producción. También tenemos para realizar sus actividades, se apoya en recursos humanos, de capital técnico y financieros. Por su propósito es la satisfacción de necesidades humanas y de consumo. Y por último tenemos que planifica sus actividades con base en los objetivos que se puede lograr. También puedo explicarles sobre el derecho público y el derecho privado. En el derecho público consiste que es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas y las entidades privadas con órganos que obtienen el poder público. También cuando estos últimos actúan en ejercicio de sus legítimas potestades públicas, eh, podemos también agregar que en el derecho público tenemos una característica que, que es que sus mandatos no se encuentran sujetos a la autonomía de la voluntad. Y en el derecho privado es la rama del derecho que se ocupa preferentemente de las relaciones jurídicas entre particulares. Esto también está la distinción entre derechos y privados y derecho público que constituye. Históricamente, uno de los fundamentales principales de la sistematización del derecho. También podemos resaltar que el criterio tradicional que considera si uno de los sujetos de la relación que contemplamos en el Estado. También les puedo hablar de las fuentes directas subsidiarias. En las fuentes directas subsidiarias está dividido en dos, la costumbre y los principios generales del derecho. En la costumbre consiste que, en sentido jurídico, la costumbre es una norma jurídica que viene creada e impuesta por el uso social. Y en los principios generales del derecho, se trata de principios filosóficos e ideológicos que inspiran o informan el ordenamiento jurídico español en el caso de nuestro país. Estos principios especialmente se basan en la democracia y en el sistema económico. También tenemos a las fuentes indirectas. Las fuentes indirectas también está dividida en dos, que son los tratados internacionales y las jurisprudencia. En los tratados internacionales son generalmente acuerdos suscritos ante organismos de cooperación internacional. Estos se pasan a convertirse en fora del ordenamiento jurídico. Y
La jurisprudencia, esto consiste en que se trata de la doctrina de que modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al aplicar e interpretar la ley y la costumbre y los principios generales del derecho. También está dividido en la empresa y el derecho económico. Esto tenemos como el segundo capítulo, que está dividida en regulación jurídica de la empresa. En la regulación jurídica de la empresa consiste que el derecho corporativo no existe como una rama del derecho. No obstante, las diversas actividades que se realizan en la empresa. Esto implica una multiplicidad de ordenamientos jurídicos para su regulación, lo que hace necesario establecer un contexto legal para el desempeño de las actividades económicas. También podemos agregar que la empresa, como unidad económica de producción y distribución de bienes y servicios, es una institución de gran importancia en la vida social. También tenemos al sustento constitucional de la libre empresa. En el sustento constitucional de la libre empresa podemos explicar que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que se acomode, siendo lícitos. Esto nos quiere decir que si se considera actividades ilícitas, las que no están permitidas por el ordenamiento legal, podríamos decir, y por ejemplo, tenemos a la piratería, al contrabando, a juegos prohibidos que no son legales. Eso es lo que podemos explicar como un ejemplo. Y en la relación entre la política económica y la empresa, esto consiste principalmente en el curso de la historia. En el curso de la historia que se ha observado que la corriente y la teoría económica predominante determinan la forma en el que el Estado apoya o reprime el desenvolvimiento de la empresa. El desenvolvimiento de la empresa privada, podemos decir. Esto nos quiere decir, con el fin de revisar el papel del Estado, que conviene distinguir tres etapas de Estado. El primer estado es el Estado liberal, el Estado interventor y el Estado neoliberal. En el Estado liberal podemos definir que se caracteriza por el predominio del pensamiento liberal, especialmente en el que se destaca la libertad de profesión y por ende a la libre empresa. Todo esto conlleva a la posibilidad de que los individuos ejerzan plenamente su derecho a elegir actividades, por ejemplo, a elegir actividades económicas, sociales, políticas, y etc., que desean siempre y cuando estas actividades sean ilícitas. Y en el estado interventor podemos explicarles que también se le conoce como el estado social. Podemos llamarle estado interventor o estado social. Esto nos quiere decir que el estado es un estado de bienestar, es el tipo de estado que se caracteriza por propiciar y sin intervención en la economía, en el afán de perseguir a la promoción de mejores condiciones de vida para los gobernados. Y por último tenemos al Estado neoliberal. El Estado neoliberal es un Estado que entra a un proceso. Este Estado entra a un proceso de reacomodo y se integra el fenómeno globalizado.
En esto se integra el fenómeno globalizado, en el que la economía procede y es rígida. La economía es rígida por el ente estatal. Es rígida por el ente estatal y sino por los grandes corporativos transnacionales, por los grandes corporativos transnacionales y los organismos mundiales. En la diferencia en que estos tres estados, en el estado liberal, el estado interventor y el estado neoliberal, cada, cada estado tiene su propia característica. Como podemos notar que en el estado liberal es, se caracteriza por tener un predominio del pensamiento liberal y también por tener ser libre en la empresa. Y en el estado interventor lo que podemos resaltar sería que también se lo conoce como otro estado, que es el estado social. Se lo puedo llamar de dos tipos, el estado interventor y el estado social. Y lo que también resalta que se caracteriza por propiciar sin intervención de la economía. Y, y en el estado liberal es, es un estado mucho más diferente que a los dos primeros, porque se caracteriza o tiene un proceso de recomodo o se integra al fenómeno globalizado. Em, También podemos explicar en la empresa y el derecho económico que todos están ligados a una sola globalización, en tanto a la política económica, social, todo lo que engloba en una sola política y en un solo contexto sociocultural. En conclusión, podemos decir que la empresa tiene que dar un buen servicio a los consumidores y a los clientes, tanto en un producto de calidad o un buen servicio, brindándolos que el cliente se siente satisfecho con el servicio que recibe, ya sea en producto o servicio sí, que cumpla sus necesidades del consumidor y del cliente. Eso es lo que podemos hablar de la empresa, porque la empresa se caracteriza por dar un buen servicio al cliente, ya sea en producto de buena calidad, dándole un valor agregado y con motivaciones y muchas cosas más. Eso es todo lo que podría explicarles sobre la empresa y el derecho, sobre el derecho y la empresa, que está conformado por el derecho económico y todo lo que tiene que ver con la empresa y el derecho. Muchísimas gracias. Eso es todo lo que voy a explicar.